Siempre crecí con miedo. Mi padre no era un hombre cualquiera, era un tirano en nuestra casa. Su mirada bastaba para callar a todos, y sus gritos eran como puñales que se nos clavaban en el alma. Yo era apenas un niño cuando entendí que no me veía como un hijo, sino como un enemigo. Y aunque intenté ganar su afecto, lo único que recibí fueron golpes y humillaciones. Años después, esa rabia se convirtió en un secreto oscuro que nunca pensé confesar. Yo terminé con su vida. Pero lo que nadie sabe, es cómo y por qué lo hice. Mi padre siempre fue un hombre duro, frío y calculador. Para el resto del mundo, era respetado, un comerciante exitoso, alguien que sacó adelante a su familia con esfuerzo. Pero dentro de casa, era otro. Nos trataba como soldados bajo su mando. Mi madre lo soportaba en silencio, quizás por miedo, quizás porque creía que ese era el precio de tener un hombre fuerte a su lado. Yo, en cambio, sufría su desprecio. Nunca me abrazó. Nunca me dijo, te quiero. Cada vez que cometía un error, aunque fuera mínimo, recibía una paliza o palabras que aún resuenan en mi cabeza. Eres un inútil. Nunca vas a servir para nada. Con el tiempo, esa voz se convirtió en mi sombra. No podía hacer nada sin escuchar su eco juzgándome. Y llegó un día en que me juré a mí mismo que nadie más iba a volver a hacerme sentir pequeño. Ni siquiera él. La gota que derramó el vaso llegó una noche de invierno. Mi madre había servido la cena, como siempre, con un silencio pesado en el aire. Yo estaba en la mesa, cansado después de un largo día en la universidad, tratando de ignorar las críticas de mi padre. Pero esa noche fue diferente. Me acusó de robarle dinero de su cartera, algo que jamás hice. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos cayeron al suelo y la comida se desparramó por todas partes. Se levantó, se acercó a mí y me abofeteó con una rabia que nunca olvidaré. Vi cómo mi madre se encogía en la silla, sin atreverse a intervenir. Yo tenía la cara ardiendo, no solo por el golpe, sino por la humillación. Fue en ese momento cuando lo decidí, ese hombre ya no merecía seguir respirando el mismo aire que nosotros. Aquella noche, mientras todos dormían, permanecí despierto, mirando el techo. Mi corazón palpitaba con fuerza, no por miedo, sino por un odio que me consumía por dentro. En mi mente comenzó a formarse un plan, uno del que ya no habría retorno. El plan comenzó como un simple pensamiento, pero pronto se convirtió en una obsesión. Pasaba horas en mi cuarto, imaginando escenarios, calculando cada detalle. No podía improvisar, porque un error significaría el fin de mi vida también. Empecé a estudiar sus rutinas, a qué hora se levantaba, cuándo se iba a trabajar, en qué momentos bebía más de la cuenta. Noté que cada viernes, después de llegar cansado, se encerraba en la sala, apagaba las luces y se servía whisky hasta quedarse dormido en el sillón. Esa sería mi oportunidad. Mientras tanto, mantenía mi rostro neutral frente a él. Fingía obediencia, incluso respeto, aunque por dentro mi sangre hervía cada vez que me miraba con desprecio. Mi madre seguía ignorando todo, refugiada en su silencio, como si no quisiera ver la tormenta que estaba creciendo en mí. En mi habitación, guardaba bajo llave un cuchillo de cocina que había tomado sin que nadie lo notara. Cada noche lo sostenía entre mis manos, practicando mentalmente cómo sería, cómo lo haría rápido, sin darle tiempo de reaccionar. Yo sabía que una vez lo hiciera, no habría vuelta atrás. No solo estaría matando a mi padre, estaría matando al hombre que, de alguna manera, había definido toda mi vida con su violencia. La noche llegó más rápido de lo que pensé. Era viernes, y mi padre entró tambaleándose a la casa con la misma botella de whisky bajo el brazo. Se dejó caer en el sillón con un gruñido, como siempre, sin saludar a nadie. Yo estaba en mi cuarto, el cuchillo escondido bajo la almohada, escuchando cada uno de sus pasos, cada trago que daba al vaso. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. A medianoche, el silencio se adueñó de la casa. Solo se escuchaba el murmullo del televisor encendido en bajo volumen y el crujido ocasional del sillón. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado, como si cualquier sonido pudiera delatar mis intenciones. Caminé descalzo por el pasillo oscuro, el cuchillo firme en mi mano. Me detuve frente a la sala, ahí estaba él, recostado, la botella vacía a un lado, la boca entreabierta, roncando. Parecía indefenso, frágil incluso, pero yo sabía lo que realmente era. Me acerqué lentamente, cada paso pesaba como si el suelo me empujara hacia atrás. Estaba a 1 metro de él, lo suficiente para terminarlo todo. En ese momento, el tiempo se detuvo, sería capaz de hacerlo. Podría cruzar esa línea de la que nunca volvería. Y entonces, sin pensarlo más,
levanté el cuchillo. El cuchillo temblaba en mi mano. Podía escuchar mi propia respiración, rápida, entrecortada, como si me faltara el aire. Me incliné sobre él, y por un instante lo miré dormir. Su rostro, relajado por el alcohol, no se parecía al del monstruo que me había atormentado toda mi vida. Y esa contradicción me golpeó fuerte. Estaba a punto de asesinar a un hombre indefenso, o estaba a punto de liberar a mi madre y a mí de una condena eterna. Un flash de recuerdos me atravesó la mente, sus gritos, los golpes, las humillaciones, la mano dura sobre mi madre, el miedo constante que llenaba la casa. Y entonces entendí, no era venganza, era justicia. Clavé el cuchillo con una fuerza que jamás pensé tener. El sonido seco de la hoja penetrando la carne aún resuena en mi cabeza. Él abrió los ojos de golpe, un gruñido de sorpresa se escapó de su garganta, pero fue breve. Intentó moverse, pero yo lo hundí con más fuerza, hasta que dejó de luchar. Me quedé inmóvil, con el arma aún en mis manos, el corazón latiendo como un tambor enloquecido. Lo miré, y ya no era mi padre. Era solo un cuerpo. La sala quedó en silencio absoluto, roto solo por mi respiración agitada. Ese fue el momento exacto en el que crucé la línea. El juicio fue un espectáculo mediático. Los periódicos no hablaban de otra cosa, el hijo que mató a su padre. Todos tenían una opinión, todos se creían jueces de mi vida sin conocer la verdad que se escondía dentro de aquellas paredes. Mi madre declaró en mi defensa, entre lágrimas, confirmando años de abusos y violencia. Su voz temblaba, pero cada palabra era como una daga contra la imagen pública de mi padre. Algunos la creyeron, otros dijeron que solo buscaba justificarme. Mientras tanto, yo permanecía en silencio, observando a los abogados, a los periodistas, al jurado. No sentía arrepentimiento, pero sí una mezcla extraña de alivio y vacío. Había esperado tanto tiempo para deshacerme de él, que ahora, sin su sombra, no sabía exactamente quién era. Los días se convirtieron en semanas, las audiencias parecían interminables. Cada testigo traía un pedazo de mi pasado, y yo me veía obligado a revivirlo frente a todos. Mi odio se exponía como un espectáculo, mi vida reducida a titulares y susurros. Y aún así, en medio de ese caos, había algo en mi interior que me decía que había hecho lo correcto. Porque, aunque mi futuro pendía de un veredicto, por primera vez me sentía libre. Las horas siguientes fueron un tormento. Me encerré en mi cuarto, con las manos aún manchadas de sangre, escuchando cada crujido de la casa como si fueran pasos que venían a buscarme. No dormí. No podía. Al amanecer, el silencio se quebró con un grito desgarrador. Era mi madre. La había escuchado entrar en la sala y encontrarla. Corrí hacia ella, fingiendo sorpresa, como si no supiera nada. Pero al ver su rostro, comprendí que no la engañaba. Sus ojos me buscaron, temblando, llenos de un dolor profundo, pero también, de comprensión. No dijo nada al principio, solo lloró sobre el cuerpo inerte de mi padre. Luego, en un susurro ahogado, me dijo: «Hijo, ¿qué has hecho?». No pude responder. Solo bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada. Sabía que en ese instante nuestra relación había cambiado para siempre. Ella no gritó, no me delató. Pero en sus ojos había algo que jamás olvidaré, una mezcla de miedo, alivio y tristeza infinita. El secreto no tardó en volverse insoportable. Al principio, mi madre y yo intentamos ocultarlo. Inventamos que mi padre se había quedado dormido y no despertaba, pero los vecinos comenzaron a hacer preguntas, y pronto la policía llegó a la casa. El interrogatorio fue un suplicio. Los oficiales observaron cada rincón de la sala, los rastros, la botella caída, las manchas en la alfombra. Yo trataba de mantenerme frío, pero el peso de la verdad me aplastaba. Esa misma noche, mientras me miraba al espejo en el baño, sentí que no reconocía al que estaba al otro lado. Tenía la mirada dura, sombría, como si hubiera perdido la parte de mí que todavía creía en la inocencia. Mi madre me pedía que guardara silencio, que dejara que todo pareciera un accidente. Pero yo sabía que tarde o temprano alguien descubriría la verdad. No se puede ocultar la sangre para siempre. Y lo más extraño es que, a pesar del miedo, dentro de mí crecía una sensación peligrosa. Ya no me sentía víctima, sino dueño de mi destino. El día del entierro fue el más silencioso de mi vida. Los pocos familiares que asistieron murmuraban entre ellos, inventando excusas para explicar la repentina muerte de mi padre. Nadie sospechaba nada, al menos no en voz alta. Pero yo lo sentía. Cada mirada que se posaba en mí era como un cuchillo invisible.
Había hecho lo impensable y ahora cargaba con un secreto que me consumía en silencio. Esa noche, cuando todos se marcharon, mi madre me miró fijamente. No había odio en sus ojos, pero tampoco perdón. Solo un pacto silencioso, lo que ocurrió quedaría enterrado con él. Me encerré en mi cuarto y por primera vez solté un llanto profundo, desgarrador, como si todo lo que había guardado durante años se liberara de golpe. Sí, había asesinado a mi padre, y aunque el mundo jamás lo supiera, yo cargaría con ese peso toda mi vida. Y entendí la verdad más cruel de todas: la libertad tiene un precio, y yo ya lo había pagado en sangre.